Estimados amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Facebook Live desde el estudio 9 de Vatican News el día de hoy para poder conversar y dialogar sobre este tema tan importante que es el tema de la unidad de los cristianos. Para ello estamos con el Padre Manuel Cubías. Manuel, bienvenido a esta nueva transmisión desde el estudio 9 de Radio Vaticana. Buenos días, gracias por la invitación a participar de este diálogo. El día de hoy el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Manuel, cumple 60 años de fundación. Se fundó un 5 de junio de 1960 con la aspiración, sobre todo el deseo del Papa Juan XXIII de poder dar un paso adelante de parte de la Iglesia Católica de promover esta unidad, siguiendo lo que Jesús nos dijo en el Evangelio, ¿no? Que todos sean uno. Y este es el motivo por el cual han fundado este Pontificio Consejo para poder restablecer, recomponer esta unidad que tanto anhelamos. Efectivamente, Renato, estamos en esta celebración de los 60 años del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y esto nos recuerda varias cosas. Uno, que Jesús nos llama a la unidad. Acordémonos todos los momentos en que en el Evangelio de Juan esta llamada está presente, a ser uno, a que todos seamos uno como humanidad, sin distinción obviamente de credos o de colores de raza o de cualquier otro tipo de división generada por nosotros mismos. Esa unidad también, descubrirla a través de la forma en que los demás actúan. Un ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa se enfatiza el tema de la sinodalidad. Nosotros lo estamos haciendo con mucha fuerza. El Papa Francisco lo está impulsando con mucha fuerza. Bueno, ya el Concilio Vaticano II lo había señalado. Entonces, la importancia de una iglesia sinodal en la que las iglesias locales puedan participar junto con la dirección, digamos, a nivel global, a nivel mundial. También es importante subrayar el hecho de la colegialidad, la participación dentro de la toma de decisiones a nivel local, a nivel eclesial, el diálogo que se debe promover para esta toma de decisiones, la necesidad de conocer más de manera mucho más cercana las comunidades, las personas, las culturas. ¿Por qué? Porque el Evangelio se encarna de manera distinta dependiendo de las culturas y del momento histórico en que vivamos. Entonces, digamos, todos estos elementos puestos juntos nos dan un discurso de preocupación seria por la unidad que vivamos como humanidad, pero también la unidad que vivamos como iglesia y entre las iglesias. Sí, Manuel, el día de hoy, 5 de junio, el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch, ha emitido un mensaje donde sobre todo ha recordado lo que acabas de decir, los 25 años de este documento, la Ut Unum Sint, donde se da este impulso para poder buscar y reforzar los lazos de unidad. Nosotros nos preguntamos a este punto, ¿por qué los cristianos tendríamos que buscar esta unidad? Bueno, quizá la mejor respuesta la encontramos en el momento histórico que vivimos, este momento en que vive el mundo la pandemia del coronavirus. Hemos redescubierto, porque no es que no lo supiéramos, pero sí es bueno tomar conciencia, hemos redescubierto que somos humanidad. Es decir, que los unos y los otros estamos unidos en el mismo origen. Hablamos del mismo Dios Padre, creador de todos y todas. En este sentido, el mensaje del señor cardenal Koch lo que hace es justamente eso, recordarnos nuestro origen común y por lo tanto, al ser hijos todos de Dios, pues somos hermanos entre nosotros. Pero esa hermandad la hemos roto de muy diversas maneras. Da cuenta, obviamente, el libro del Génesis con el relato de Caín y Abel de una primera ruptura. Pero esa ruptura ha ido adquiriendo diversas manifestaciones a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué hizo este momento histórico de pandemia? Mostrarnos que solo unidos podemos generar, crear, promover, construir una humanidad distinta, una humanidad de hermandad.
Entonces, en la que nadie se quede fuera, en la que nadie se quede atrás. Eso creo yo que sería como uno de los elementos fundamentales del mensaje del cardenal. Sí, son elementos importantes que podemos encontrar puntos en común con las diferentes comunidades y grupos especiales para poder buscar esta unidad. Al respecto, nos contactamos el día de hoy con Monseñor Juan Usma Gómez. Él es responsable de la sección para el diálogo con las iglesias nacidas de la Reforma. Él es miembro de este Pontificio Consejo y él nos explica un poco cuál es la misión de este Pontificio Consejo a través de una imagen. Así es que damos paso a Monseñor Usma para que nos pueda compartir cuál es la misión del Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos. Normalmente, cuando tenemos un ministerio, siempre pensamos en cuál es la visión. Estamos en el Consejo para la Unidad de los Cristianos y detrás de mí está uno de los iconos que nos han acompañado durante todo este recorrido después del Concilio Vaticano II. Después de que la Iglesia entra en el movimiento ecuménico, uno de los primeros eventos que se realiza es el encuentro en Jerusalén entre el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, patriarca de Constantinopla. Después de ese encuentro, en 1964, el patriarca Atenágoras envía este icono al Papa Pablo VI. Vemos los dos patronos de las iglesias. A la izquierda, Pedro, a la derecha, Andrés. Pedro lo reconocemos por la cruz que fue crucificado boca abajo y después está San Andrés y se abrazan. Es el sentido de cuál es la misión de este Consejo para la Unidad de los Cristianos y así lo pidió el Papa Pablo VI después cuando nos mandó este icono a la sede. Se trata de alcanzar la fraternidad reencontrada bajo el señorío de Cristo, en la santidad de vida, recordando que nosotros somos iglesias apostólicas, conservando la fe y la tradición apostólica, pero siempre en la santidad de vida. Este icono ha sido la inspiración para todos los diálogos, porque no es solamente con las iglesias ortodoxas, pero también se aplica a todos los que se llaman cristianos y han vivido el Evangelio y han escuchado la fe apostólica y crecen con la fe apostólica. En la búsqueda de la unidad es importante el rol, el papel que cada cristiano, cada parroquia, cada diócesis, cada conferencia episcopal tiene para construir esta unidad. La manera en que entre todas las instancias los seres de la Iglesia, los seres humanos vamos construyendo ese deseo de estar juntos, ese deseo de comulgar juntos, ese deseo de entendernos y de poder construir un mundo a la medida de todos. En ese sentido, es importante ver cómo otras comunidades están también trabajando, preocupándose por este momento post-pandemia, después de la pandemia. Vamos a dar paso a nuestra colega Sofía Lobos, quien nos tiene algunas imágenes y una reflexión y voces desde Italia, para que desde América Latina podamos también darnos cuenta cómo está sucediendo esto de la pandemia y la etapa posterior que ahorita estamos viviendo acá en Italia. Con nosotros, Sofía Lobos. Así es, compañeros, hoy me encuentro informando desde Roma. Finalmente, tras casi 3 meses de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, he conseguido llegar hasta la ciudad eterna. El 3 de junio, el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha reabierto oficialmente las fronteras de este país y por lo tanto ahora los ciudadanos podemos movernos libremente. Ya se puede viajar entre regiones en Italia. Los trenes interregionales de la estación central de Milán han iniciado a trasladar pasajeros procedentes de toda la nación que ya no necesitan tener un motivo de urgencia justificado para viajar.
podemos movernos con libertad. Eso sí, los viajeros deben respetar las medidas de seguridad establecidas por las autoridades, garantizando la distancia de prevención del contagio, evitando aglomeraciones y usando, como siempre, la mascarilla protectora. La frecuencia de los trayectos ha disminuido y también se ha restringido el número de personas por viaje. Todo ello para evitar que aumenten los casos de contagio en el país. Como pueden ver, Roma está prácticamente vacía de turistas. Solo vemos por las calles a algunos curiosos que se acercan a ver los monumentos principales más famosos, que hoy lucen casi vacíos. La gente que vemos en imágenes caminando es casi toda local. Con el paso del tiempo, los italianos esperan una progresiva reactivación económica. Lo que el coronavirus no ha podido robar es la esperanza de los pueblos. Se trata de pequeñas libertades de movimiento que poco a poco nos indican que estamos acercándonos al nivel de vida, al ritmo de vida que teníamos antes de la llegada del coronavirus a nuestras sociedades. Pero eso sí, como dicen los expertos, todavía es muy pronto para determinar cuáles serán las verdaderas consecuencias de esta pandemia a nivel global. Desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, me despido de todos ustedes, invitándolos, como siempre, a visitar la página web de Vatican News, www.vaticannews.va, eligiendo el idioma español. Gracias y hasta pronto. Agradecemos a Sofía por este servicio, Manuel, y también de esta manera llegamos al final de esta transmisión, recordando siempre de que esta tarea de la unidad es una tarea de todos los hombres, de todos los que nos sentimos hermanos y sobre todo una tarea que debemos llevar adelante en situaciones como esta que estamos viviendo, como nos acaba de contar Sofía, en este contexto de la pandemia. Los invitamos a estar en sintonía con nosotros el día domingo en la oración mariana del Ángelus. El Papa dirigirá esta oración desde la ventana del Palacio Apostólico. Ya la gente está regresando a la Plaza de San Pedro para poder acompañar al Santo Padre y también recordando que ese domingo se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, queridos oyentes, por esta transmisión y los invitamos a estar en sintonía de Vatican News. Muy buen domingo y buen fin de semana. Buenas tardes.